Bienvenidos a Español para Todos. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante que, aunque forma parte de nuestro día a día, pocas veces analizamos con detalle. La fonética y la fonología. Tal vez no lo hayas pensado, pero cada vez que hablas, escuchas o repites una palabra, pones en marcha un complejo sistema de producción y reconocimiento de sonidos que hace posible la comunicación. Imagina que el lenguaje es como una canción. La fonética sería la parte que estudia cada nota en su aspecto más físico, cómo se produce, cómo viaja por el aire y cómo llega a nuestros oídos. Nos habla de vibraciones, posiciones de la lengua, apertura de la boca y uso de las cuerdas vocales. En cambio, la fonología sería como la partitura de esa canción, las reglas que nos dice qué notas pertenecen a la melodía de nuestro idioma y cómo se organizan para transmitir un mensaje. En este programa aprenderemos que, aunque la fonética y la fonología trabajan con los mismos elementos, los sonidos, cada una los observa desde ángulos diferentes. La fonética se interesa por cómo suena, la fonología por qué suena, así en un sistema lingüístico concreto. Veremos ejemplos claros, cómo un cambio de sonido puede transformar completamente el significado de una palabra o cómo en algunas regiones dos sonidos diferentes para un mismo fonema no alteran el sentido. También exploraremos que en español no todos pronunciamos igual y que esas variaciones no son errores, sino rasgos que enriquecen nuestra lengua. Te invito a que hoy prestes más atención a tu manera de hablar y a cómo pronuncian los demás. Descubrirás que las palabras esconden mucha más música de la que creemos. La fonética y la fonología no son solo teorías lingüísticas, son herramientas que nos ayudan a comunicarnos mejor, a comprender los matices del idioma y a valorar la riqueza de nuestra lengua. Así que prepárate porque en los próximos minutos aprenderemos a escuchar con otros oídos y a hablar con una nueva conciencia de cada sonido. Comenzamos. La fonética es la rama de la lingüística que estudia los sonidos del habla desde un punto de vista físico. Su interés no es tanto el significado de las palabras, sino cómo esos sonidos se producen, se transmiten y se perciben. Es como mirar nuestro idioma con lupa científica, observando cada vibración, cada movimiento de la lengua y labios, y cada flujo de aire que hace posible la comunicación. Podemos dividir la fonética en tres grandes áreas. Fonética articulatoria. Se enfoca en cómo producimos los sonidos con los órganos del aparato fonador: lengua, labios, dientes, paladar, cuerdas vocales y pulmones. Por ejemplo, para pronunciar la P de pato, cerramos los labios y soltamos el aire de golpe. Para la S de sol, colocamos la lengua cerca de los dientes superiores, dejando pasar un hilo de aire. Fonética acústica. Analiza las características físicas del sonido: frecuencia, intensidad, timbre y duración. Por ejemplo, un grito y un susurro tienen el mismo sonido A, pero con distinta intensidad. Fonética auditiva. Estudia
cómo percibimos los sonidos a través del oído y del cerebro. Por ejemplo, reconocer el sonido R de ratón es distinto al R de caro. La fonética nos ayuda a comprender por qué ciertos sonidos pueden resultarnos fáciles o difíciles según nuestra lengua materna. Por ejemplo, a algunos hispanohablantes les cuesta pronunciar la th del inglés think, porque ese sonido no existe en nuestro sistema fonético. Si la fonética se encarga de estudiar los sonidos desde el punto de vista físico, la fonología se enfoca en cómo esos sonidos funcionan dentro de una lengua. Su interés está en las reglas y estructuras que organizan los sonidos para crear significado. La fonología, la unidad mínima es el fonema, un sonido que, si lo cambiamos por otro, puede alterar el sentido de una palabra. Por ejemplo, palo y pelo. Cambiar la A por E modifica el significado. Vamos a otro caso. Casa y caza. En regiones con distinción, cambia de significado por el fonema S frente al fonema E. Pero aquí aparece un detalle importante. Los alófonos son las distintas maneras de pronunciar un mismo fonema sin que cambie el significado de la palabra. Por ejemplo, la S de casa y la S aspirada a K en algunas zonas de Centroamérica. Aunque suenen diferente, siguen representando el mismo fonema S y la palabra conserva el mismo significado. Principales objetivos de la fonología: identificar los fonemas de una lengua, analizar cómo se combinan entre sí para formar sílabas y palabras, explicar por qué ciertos sonidos no aparecen en determinadas posiciones dentro de las palabras, describir las variaciones regionales y sociales en la pronunciación sin juzgarlas como correctas o incorrectas. En resumen, la fonología nos ayuda a comprender que hablar no solo es emitir sonidos, sino organizarlos según un sistema que compartimos con otros hablantes. Gracias a ella podemos explicar por qué en español entendemos café, aunque lo pronuncien con un acento distinto, o por qué ciertos cambios de sonido sí transforman una palabra en otra completamente diferente. De momento vamos a una pausa, pero ya regresamos con más. Gracias por continuar con nosotros en esta sección. Vamos a poner en práctica lo ya aprendido. Ejemplos sencillos de fonética. La fonética estudia cómo suenan y se producen las letras y palabras. Vamos a hacerlo con cosas fáciles que la audiencia puede repetir al instante. Vocales. Di en voz alta A, E, I, O, U. Nota que para decir A abres mucho la boca y para I la cierras un poco más. Sonidos con y sin vibración. Pon tu mano en la garganta. Di la S como sol. ¿No sientes vibración? Ahora di la Z, como en zapato. En España, O, la M de mamá. Si sientes vibración, aire que explota o sopla, di P, como en papá. El aire sale de golpe. Di S como en sol. El aire sale suavemente, como un soplo. ¿Dónde se hace el sonido? M. Juntamos los labios. T. Tocando los dientes con la lengua. Ch.
tocando el paladar con la lengua. Escuchar diferencias. Di casa. Ahora di ca. ¿Cómo hacen en algunas zonas donde la S se aspira? Aunque no sea tu forma normal de hablar, notarás que suena diferente, pero la palabra es la misma. Hablar no es solo decir palabras, es mover la boca, la lengua y dejar salir el aire de distintas maneras para crear sonidos. Eso es lo que estudia la fonética. La fonología estudia cómo los sonidos cambian o no el significado de las palabras. Aquí lo vamos a ver con ejemplos fáciles. Cambios que cambian el significado. Fonemas distintos. Pato, gato. Cambia la P por la G y la palabra significa otra cosa. Casa y caza. En regiones con distinción, la S y la Z marcan palabras diferentes. Cambios que no cambian el significado. Alófonos. Casa y ca. En algunas zonas se aspira la S, pero el significado sigue siendo casa. Todo, to. En el habla rápida se come un poco la D, pero todos entienden lo mismo. La fonología es como las reglas del idioma que nos dicen qué cambios de sonido crean una palabra nueva y cuáles no. Los hondureñismos son términos característicos del habla en Honduras. Muchos provienen de la lengua indígena y otros del español arcaico o han sido incorporados de idiomas extranjeros. La Real Academia Española ha incluido más de 2.900 en estas expresiones en su diccionario. Descubramos la palabra del día. Chunche significa cosa u objeto. Te dejaron ese chunche sobre la mesa. Pásame ese chunche que está en la cama. Esto ha sido todo por hoy y gracias por habernos acompañado en Español para Todos. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Nos encuentran como STVE Telebásica. También pueden visitar nuestra página web www.stvetelebasica.com y descargar nuestra app en sus dispositivos móviles Android y Apple. Hasta la próxima.